Es muy significativo y es el producto del trabajo de los dirigentes del SME que estemos aquí en el patio principal del Senado de la República, un lugar en donde se han celebrado actividades de una gran trascendencia para el país. Es una lástima que se haya ido el senador que presidía y es una lástima que por ahora no haya senadores aquí, pero espero que nos vean en el canal del Congreso, porque me recuerda mucho un foro que hubo durante varios meses sobre la reforma energética, en la que participaron una serie de expertos en materia de petróleo, en pro y en contra. El gobierno presentó a todos sus empleados y participaron un conjunto de intelectuales, profesores, expertos. Y al término de ese proceso interesantísimo, creo que no ha habido otro en la historia del petróleo mexicano tan intenso, tan lleno de material. Al término de ese proceso, que había discutido y demostrado la inconstitucionalidad del proyecto de reforma energética, o sea, privatización y desnacionalización del petróleo, había sido derrotado el proyecto de Calderón. Esperábamos que, como resultado de esa discusión pública, a través del canal del Congreso, porque el resto de los comunicadores no hicieron ningún esfuerzo por transmitir lo que se discutió en materia tan importante, pero al término de ese proceso, de esos 2 o 3 meses de discusión, la reforma o el planteamiento de Calderón se hizo a un lado y entonces se presentó otro proyecto pretendiendo que era diferente al otro, que ese sí ya no era inconstitucional, que ese sí ya no desnacionalizaba, pero con esa marrullería, ese segundo proyecto ya no se discutió nunca y se aprobó con el voto prácticamente de todas las fracciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, la desnacionalización del petróleo mexicano, con la connivencia de los medios de comunicación que siempre estuvieron diciendo que no había ningún propósito de privatización, ni mucho menos, era una modernización de petróleos mexicanos. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo. Pero Martín ha logrado que estemos aquí, y eso es muy importante. Aquí estamos en el Senado de la República. Y aquí les quiero comentar, aquí se dieron grandes batallas durante los 6 años anteriores, porque este decreto malhadado y perverso y inconstitucional de Calderón tiene toda una historia. Ya nos fuimos hasta el 1940 y tanto, pero tiene una larga historia, porque es la historia de la presión internacional, los intereses económicos de las transnacionales y de los grandes países que están atrás de ellos, de eliminar todo efecto posible de la Constitución de 1917 y sus reformas posteriores, como la reforma que nacionalizó el petróleo y como la reforma que nacionalizó la electricidad, con sus asegúnes que aquí Almazán nos ha recordado. Ha sido una lucha permanente. Es una lucha que no se puede terminar. Es una lucha que ha tenido avances y retrocesos y que sigue siendo el resultado de las presiones de los grandes intereses económicos, de los grandes países hegemónicos por dominar y explotar a este país. En ocasiones hemos tenido patriotas en el Poder Ejecutivo, en las cámaras, en el Senado se discutió, en la Cámara de Diputados, en ocasiones hemos tenido borregos y traidores en todos lados. Y no es esta la excepción. Pero quien defiende y debe defender los intereses es el pueblo de México.
Por eso aquí se señaló, y con una gran enjundia, un emérito maestro de la Universidad Nacional que admiro yo mucho, el doctor Carranca, que si no tenemos respuesta, y al decir no tenemos, me refiero al pueblo de México, a 44,000 trabajadores, y a los que se den cuenta que siguen ellos, si no se tiene un resultado en la Suprema Corte de Justicia, queda mucho por hacer. El pueblo de México no se puede dar por vencido. Están las denuncias de traición a la patria, de responsabilidades al presidente Calderón, que ha cometido violación constitucional tras violación constitucional, pero no por ignorancia constitucional que la tiene, sino porque ni siquiera se molesta en revisar los actos que vienen ordenados por intereses superiores, como dijo la jueza esta de distrito, que estableció que por encima de la Constitución, de los derechos explícitos, individuales y sociales, hay un interés superior. Ese interés superior, ¿qué es? Ese interés superior que está por encima de la Constitución no puede ser sino el interés superior del fascismo, se decía aquí. ¿El interés superior de quién? ¿De Calderón? ¿O el interés superior de quién? Para poder violar la Constitución. Decía yo que este proceso largo, va y viene, empieza estos golpes últimos desde la incorporación de México inconsulta de Salinas de Gortari al Tratado de Libre Comercio. Desde ahí, en el Tratado de Libre Comercio, ya se establecen los instrumentos para la privatización de la electricidad, porque si bien se dice en un apartado que el gobierno de México y los Estados Unidos respetan la Constitución, que establece que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público está reservada a la nación, al Estado. Perfecto, se respeta y se transcribe el mandamiento constitucional, pero por ahí en otros apartados se dice, bueno, el servicio público se mantendrá en manos del Estado, pero no es servicio público, fíjense ustedes, en el Tratado de Libre Comercio, no es servicio público la generación de energía, porque si se la venden a la CFE o a Luz y Fuerza, ya no está haciendo su servicio público, porque el servicio público es distribuido. Y no es servicio público tampoco la venta y compra de electricidad transnacional. Y no es servicio público establecer la cogeneración o el autoconsumo. Y con esas salvedades, perversas interpretaciones que firmó el Congreso y Salinas aceptó y el Congreso, el Senado lo aprobó, con esas excepciones se empezó a privatizar la electricidad en este país, ahí a partir del Tratado de Libre Comercio, porque Salinas inmediatamente reforma la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y mete esas interpretaciones a su gusto del servicio de energía, del servicio público de energía, y dice, todo esto no es. Y acto seguido empiezan a aparecer los permisos y las empresas extranjeras vinculadas a los grandes centros financieros. Hoy ya se dijo aquí, el 40% o más de la energía eléctrica la generan empresas extranjeras, y está supuestamente vigente el artículo de la Constitución que establece que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público está reservada a la nación. O sea que Calderón, violador de la Constitución, tiene sus antecedentes, porque hay una playa de violadores. Durante 6 años aquí en el Senado anterior se defendió y se logró